Lunes 15 de mayo, bienvenidas y bienvenidos. Después de festejar a la madre ecuatoriana por todo lo alto, esperamos desde aquí también que hayan tenido una excelente jornada todos junto a sus familias, junto a sus amigos. Un día muy especial para estas trabajadoras también del hogar. Nosotros reiniciamos esta semana con más información de carácter nacional e internacional. Esta es nuestra propuesta informativa. Bienvenidas, bienvenidos. Se eligieron a las principales autoridades de la Asamblea Nacional. José Serrano es el nuevo presidente del Parlamento. El presidente de la República realizó su penúltimo enlace ciudadano desde Jaramijó, en la provincia de Manabí. Este lunes entra en funcionamiento la plataforma gubernamental del sector financiero en el norte de Quito. Con reuniones familiares y emotivas expresiones de amor, se celebró el Día de la Madre. En lo internacional, preocupación en el mundo por el lanzamiento de un misil de largo alcance por parte de Corea del Norte. Comenzamos. Las principales autoridades de la Asamblea Nacional para el periodo 2017-2021 fueron elegidas este domingo durante la primera sesión del Pleno. El asambleísta José Serrano recibió el apoyo de la mayoría absoluta para presidir el Parlamento ecuatoriano. En un ambiente democrático se desarrolló la primera sesión de la nueva Asamblea Nacional, en la cual se designaron a sus autoridades. José Serrano, asambleísta electo con más de 3 millones de votos, encabezó la designación para presidente y fue posesionado. En su discurso se comprometió a liderar un parlamento de puertas abiertas y a legislar basados en 9 ejes. El desempeño de esta dignidad estará enmarcado en la búsqueda de la coherencia entre las palabras y las acciones, para transformarlas en derechos, regular su ejercicio y definir los mecanismos que garanticen tanto estos como aquellos que ya están consagrados en la Constitución de Montecristi. Seremos, pues, respetuosos, pero intolerantes con quienes difamen y mientan para ganar un espacio en la televisión o en cualquier periódico. Posteriormente se procedió a designar a la asambleísta Viviana Bonilla como primera vicepresidenta, quien impulsó el fortalecimiento del marco jurídico nacional. Será la realizar una fiscalización responsable y seria, sin espacio para el show y la politiquería. Será mantener en alto el debate de ideas y la dignidad de este foro. Al ser Manabí una provincia de fundamental importancia para definir el destino político del país, se optó por elegir al asambleísta Carlos Bergman como segundo vicepresidente. Vamos a impulsar las leyes que siga fortaleciendo la productividad como generadora de plaza, empleo y trabajo. En cuanto a la conformación del Consejo de Administración Legislativa, como primer vocal, la mayoría absoluta se inclinó por Soledad Buendía. Ética en la política, que sea un espacio de diálogo, un espacio de consolidar proyectos para los ecuatorianos. La segunda vocalía estará representada por Verónica Arias, asambleísta por Loja, y la tercera recayó sobre Luis Fernando Torres por el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Hay que hacer una gran poda legislativa para reformar y derogar las leyes que no le están permitiendo al Ecuador avanzar. En el caso de la cuarta vocalía quedó postergada, pues el mocionado Guillermo Celi del movimiento Suma no alcanzó la votación necesaria, al igual que César Solórzano. Esta vocalía se elegirá en una próxima sesión, en la cual también se definirá la conformación de las 12 comisiones especiales de la Asamblea. César García, Ecuador TV. El presidente de la Asamblea Nacional, posterior a la sesión del Pleno, se refirió a la planificación que se tiene prevista de cara a elegir a la cuarta vocalía del CAL y a la conformación de las distintas comisiones especiales. A sesión el día miércoles. Mientras tanto, trabajaremos en la conformación ya de las comisiones para que se pueda resolver lo antes posible el tema de la cuarta vocalía en el CAL y al mismo tiempo la designación de las comisiones y ponernos a trabajar inmediatamente, que eso es lo que está esperando el país de sus asambleístas. Así que estaremos el día de mañana y el día martes justamente en reuniones con las bancadas, incluso con las bancadas de oposición, para la conformación de las comisiones en función de lo que hemos señalado, la consolidación en estas comisiones de cuerpos de tanques de pensamiento, ¿no es cierto?, en los cuales podamos decidir sobre la normativa
y al mismo tiempo sobre la fiscalización en la medida en que el aporte sea un incentivo, una motivación para los asambleístas de nuestro bloque, de nuestra bancada de aliados, pero también para los propios asambleístas de la oposición. El penúltimo enlace ciudadano se realizó en Jaramijó, provincia de Manabí. El presidente de la República saludó a las madres ecuatorianas e informó sobre los temas de coyuntura nacional. Aquí el informe. Desde Manabí, provincia que siente el avance de la reconstrucción, el presidente se mostró satisfecho con el país que hereda el nuevo gobierno y sobre la manera que se enfrentó la recesión. Tenemos un país mucho menos inequitativo que antes. Tenemos un país con mucho menos pobreza que antes. Tenemos un país con mucho mejores servicios que antes, sobre todo para los más pobres. La historia sabrá reconocer que cuando mejor hemos gobernado ha sido en estos 2 últimos años de dificultades extremas, cuando atravesamos la tormenta perfecta y pudimos llevar a la patria a puerto seguro. Como parte de la transición se deja un proceso de planificación integral. Estamos en un país totalmente distinto, institucionalizado, con grandes avances en cuanto a gobierno electrónico, con planificación macro, planificación micro. Una de las experiencias gratificantes, dijo, es haber acercado el gobierno a la gente con estrategias como los gabinetes itinerantes. Es una de las muestras más claras de la nueva democracia. Esa democracia participativa, con la gente, desde la gente, junto a nuestra gente. Por otra parte, cerró el capítulo de las elecciones criticando la postura de la oposición. Perdieron indignamente, rechazaron la derrota por su prepotencia, por su arrogancia, y quisieron a la brava obtener lo que no lograron en las urnas. Y no les importó hacer daño al país. Se refirió al ex candidato de la derecha y su decisión de eludir el planteamiento realizado por el vicepresidente Jorge Glass. Nosotros somos coherentes, somos honestos y no somos canalla. Usted, señor Lasso, es un canalla. Ha caído en lo más bajo que puede caer un ser humano, como se lo dijo Jaime Nebot, en la infamia, en la calumnia. Sea hombre y enfrente a Jorge Glass, acéptele un debate y acepte ser auditado a nivel internacional como lo ha aceptado Jorge Glass Espinel, el que nada debe, nada teme. En otro tema informó que se avanza en la denuncia de 16 tratados recíprocos de inversiones que no han beneficiado al país. No es cierto que han atraído inversiones, las inversiones brillaron por su ausencia y de acuerdo, sentémonos a negociar un nuevo tratado. Yo seré presidente hasta el 24 de mayo y si tengo que mandar a su casa a uno de estos embajadorcillos, no duraré un segundo, compañero. Sobre el informe anual de derechos humanos en Ginebra, dijo que a pesar de la estrategia de actores de oposición, los avances fueron reconocidos. 70% de los países nos felicitaron por todos los avances, pero obviamente sacan a los que nos critican, que son parte de la gallada. Hay 90.000 organizaciones de la sociedad civil registradas en el país, pero son 4 o 5 financiadas del exterior que van a tratar como parte de la politiquería que practican a tratar de dañar la imagen del país. Qué pena. Destacó los beneficios del Código de Entidades de Seguridad. Esto optimiza recursos, especializa adecuadamente los diferentes cuerpos y no es nada nuevo. Esto lo tiene Estados Unidos hace un siglo. Pero aquí es la Guardia Pretoriana, es que están para espiar los comités de Revolución Ciudadana. Tenemos 12.000 comités de Revolución Ciudadana, ¿no? Algunos de ustedes se han sentido espiados. No, y que está para violencia, para agredir, para denunciar. Criticó que en varios medios de comunicación casi no se informara al respecto de la captura de Charlie Pareja Cordero. Porque resulta que el cabecilla de esas mafias en Petroecuador no ha sido del gobierno, sino de la oposición. Y ahora piden clemencia por el pobre prófugo. Resulta que ha sido un perseguido político, que no hay que ensañarse, que le dio proceso. ¿Cuánta doble moral? Cerró su penúltimo enlace con un homenaje enalteciendo principalmente a las madres migrantes. Pero qué ejemplo, esas madres migrantes, 16, 17 años sin ver a sus hijos, por darle a sus hijos un futuro mejor. Para todas ellas, nuestro homenaje de admiración, de cariño, de gratitud. César García, Ecuador TV. No solo en Ginebra se explicaron las políticas públicas ecuatorianas que sobreponen al ser humano por el capital. Colectivos ciudadanos también buscan ser parte de una mayor labor para que los beneficios se prolonguen. Reducir los índices de desigualdad fue uno de los planes del régimen y en 10 años hay logros importantes. Según el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la pobreza multidimensional se redujo de 27.2% a 16.9%. Sabemos que el Ecuador va encaminado en políticas públicas adecuadas para nuestras poblaciones, que por supuesto hay cosas que mejorar, como por ejemplo en educación y salud, que sin embargo no restan los avances que hemos tenido, como por ejemplo la unión de hecho homosexual, el género en la cédula, el tema del despeje de los asesinatos que han habido y
por supuesto, las condenas de los asesinos. Desde la Fundación María Juárez se hace hincapié en que más sectores deben involucrarse al trabajo por la mujer y la familia, buscando el bien común bajo el respeto de normas y valores. El Ministerio de Justicia premió su labor de 27 años. Hemos avanzado en leyes, en políticas públicas, en cambios también de comportamiento en la sociedad, pero falta mucho más, pero hay que dar o hay que hacer un esfuerzo. Sin embargo, hay sectores que malintencionadamente solo señalan las observaciones sin aceptar los resultados positivos, como por ejemplo en el sistema judicial. Escoge, por ejemplo, a sus jueces de forma meritocrática. Es una innovación en nuestro país y garantiza la transparencia. Eso garantiza efectivamente independencia judicial. No podemos caer en estos discursos de la oposición. En la ponencia ante la ONU se dijo que erradicar la discriminación con las personas con discapacidad, combatir la violencia de género y otros serán sostenibles en la medida en que el ambiente lo sea, cuando se mantenga la garantía de acceder al empleo, educación, seguridad social, agua y vivienda a toda la población. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Iniciamos una serie de reportajes para conocer las diversas facetas de la vida del presidente Rafael Correa. Veamos el perfil académico del jefe de Estado. La formación académica del primer mandatario pesó para el éxito de su gobierno. Correa es capaz de decir lo que aquí no se dice. Él ha hecho de la política el arte que debe ser siempre la política, y es poner la representación institucional al servicio de la gran mayoría de la población. Son 10 años en los que Rafael Correa no solo ha recibido reconocimientos y muestras de cariño en nuestro país, sino también a nivel internacional. En Europa, por ejemplo, resaltan su forma de hacer política y luchar en contra de los grandes capitales. Expertos aseguran que uno de sus fuertes es la manera sencilla como se comunica con el pueblo. El catedrático español Fernando Casado comenta que la formación académica de Rafael Correa fue uno de los pilares fundamentales para tener esa conexión ideal con la ciudadanía. Una persona muy metódica, es una persona que busca también la eficiencia, que de alguna forma quiere también la excelencia en la administración pública. De profesión economista, el primer mandatario cuenta con 2 maestrías internacionales, la primera otorgada por la Universidad de Lovaina en Bélgica y la segunda por la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Creo que también es una suerte tener a alguien como presidente con un perfil tan elevado, haber sabido también ver en Europa, ver en Estados Unidos qué es lo que allí se hace, entender cómo ellos funcionan y al mismo tiempo tomar lo que le interesa para América Latina. Esa hoja de vida le sirvió para que fuera contratado como académico de la Universidad San Francisco de Quito. Mientras dictaba clases, también la recibía. Fue alumno de Quichua. Y un buen día se acercó una persona alta, jovial. Me dijo, ¿sabe qué? Quiero participar en sus clases. Yo no sabía quién era. Después me enteré que era una especie de decano de la Facultad de Economía. Y es el único mandatario ecuatoriano quien ha recibido el mayor número de distinciones internacionales. Su combate a la pobreza y desigualdad sirvió para que varias universidades del mundo le otorgaran doctorados honoris causa. Ha sido distinguido con 15 doctorados. El último lo recibió hace pocos días en Cuba por parte de la Universidad de La Habana. Su primer doctorado honoris causa lo recibió en 2008 y fue entregado por la Universidad de Chile. Ya en el 2009 recibió 2, uno por la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay y el segundo por parte de la Universidad Estatal de Relaciones Internacionales de Rusia. Del viejo continente regresamos a América Latina. En 2010, esta distinción la recibió por parte de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y también por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en República Dominicana. Ya en el 2012, la Universidad Particular de Chiclayo en Perú y la Universidad de Bansenseir en Turquía hicieron lo propio. En 2013, el presidente Correa recibió 3 doctorados honoris causa más. El primero fue concedido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana y los 2 restantes fueron por parte de 2 centros superiores rusos, la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos y la Universidad de los Urales, mientras que en el 2014 recibió 2 doctorados, uno por parte de la Universidad de Barcelona en España y el último fue entregado por la Universidad Santiago de Chile. En la vida académica ustedes encuentran sencillez, amor por la ilustración y la verdad. Finalmente, en el año 2015 recibió 2 honoris causa más, otorgados por centros superiores de Argentina y Francia. El primero fue concedido por la Universidad de Córdoba y el segundo por la Universidad Claude Bernard de Lyon. Este reconocimiento a nivel internacional se le otorgó por su trabajo en favor de la educación e investigación. Es de los políticos, yo creo que más valorados o apreciados desde un punto de vista intelectual y académico. José Luis Quinteros, Ecuador TV.
La búsqueda de una educación integral de calidad ha sido la característica durante el actual gobierno. Esto se logró con la despolitización de este sector que por décadas estuvo en manos del extinto Movimiento Popular Democrático. La educación está secuestrada por un partido que lo nombra completo, Movimiento Popular Democrático, y hay que acabar con ese secuestro. Esta fue la promesa que hizo el entonces candidato a la presidencia de la República, Rafael Correa, en el tema educativo. Para él, la injerencia de la Unión Nacional de Educadores fue nefasta en la educación fiscal ecuatoriana. El paro decretado por la Unión Nacional de Educadores impidió a miles de niños y jóvenes de los establecimientos fiscales iniciar sus labores escolares. Salones de clases vacíos y pasillos solitarios. El paro de actividades a nivel nacional que realizará la UNE el día de mañana tendrá el carácter de indefinido. En Quito los colegios permanecen vacíos. El paro de los maestros continúa. Según las autoridades, las paralizaciones de la UNE durante los gobiernos anteriores dejaron sin clases a los estudiantes por más de 700 días. Ese tiempo nunca se recuperó. Eran 4 paros al año, 2 para la costa y 2 para la sierra. Había además una trampa que perjudicó enormemente a la educación, y es que admitían como profesores a los miembros del MPD recién graduados de bachilleres. Según el presidente Rafael Correa, la UNE, además de atentar en contra del derecho de educación de las niñas, niños y jóvenes, utilizó al magisterio ecuatoriano como su reducto político. Ellos ponían y sacaban a las autoridades no solamente de la escuela o del colegio, sino hasta del propio ministerio. Desde que Rafael Correa asumió la presidencia de la República en 2007, en el país no se han registrado paralizaciones de los profesores fiscales. Es más, su trabajo fue revalorizado. Porque ellos sabían que Correa, a diferencia de otros gobernantes, no iba a caer en la trampa del chantaje. Este ha sido uno de los logros que ha alcanzado el gobierno de Rafael Correa: garantizar el derecho a la educación a más de 3,5 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Eso de los paros quitaba tiempo, quitaba clases, generaba violencia. Antes no recibían clases por decisión de ellos. Al no paralizar las clases, el Ecuador está progresando tanto como sociedad. Sin lugar a dudas, uno de los legados en educación son las escuelas del milenio, centros educativos de primer nivel, los cuales no solo se construyeron en las principales ciudades del país, sino también en los lugares más apartados. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y de inmediato escuchemos una de las frases del presidente Rafael Correa, emblemáticas dentro de sus 10 años de gobierno. Hemos trabajado con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Revisamos otros temas. Este lunes entrará en funcionamiento la plataforma gubernamental del sector financiero en el norte de Quito. La moderna edificación concentrará varios servicios públicos. Es un imponente edificio que comprende varios complejos que se definen como núcleos de gestión administrativa y servicio público, para que los ciudadanos accedan a servicios sociales y financieros en un mismo lugar, optimizando su tiempo y recursos. Aquí laborarán 3.801 personas, atendiendo a un promedio de 15.000 usuarios al día. Es un centro de atención ciudadana, lo que pasa es que es en la capital, entonces se trata de todo el sector financiero, toda la banca pública, todos los ministerios relacionados con Finanzas, el Ministerio de Finanzas. La plataforma financiera está ubicada en la avenida Amazonas y Pereira, y en su planta inferior posee varios locales comerciales, principalmente de alimentos. El Servicio de Rentas Internas es la primera entidad que desde este lunes atenderá a la ciudadanía en estas instalaciones con 32 ventanillas. CONAFIPS, que es la Corporación Nacional de Finanzas Populares, está trabajando desde la semana anterior. El Servicio de Rentas Internas, junto con las demás instituciones, abren al público el día lunes 15, el Centro de Atención Ciudadana, que corresponde al área de la planta baja de la plataforma, empieza a funcionar, y dentro de 2 meses ya los locales comerciales, entre otros, todo el sector privado concesionado para 12 locales de comidas y 12 para diferentes locales
que son bienvenidos. Posee más de 50.000 metros cuadrados de construcción comprendidos en 8 bloques de 13 pisos y subsuelos, con elevadores panorámicos. En esta plataforma funcionarán las instituciones del sector financiero como Ministerio Coordinador de la Política Económica, Ministerio de Finanzas, Servicio de Rentas Internas, Corporación de Seguros, de Depósitos, Banco Central del Ecuador, Banco del Estado, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Corporación de Finanzas Populares. Para poder atender de mejor manera a los ciudadanos y también que nuestros funcionarios tengan un adecuado ambiente de trabajo. De hecho, pues muchos locales eran arrendados y otros que eran propios ya quedaban pequeños, estaban en obsolescencia. Paulatinamente las demás instituciones irán mudando a la nueva plataforma que se complementará con la que se construye en el sur de la ciudad de Quito. César García, Ecuador TV. Vamos a revisar más información porque el Palacio de Carondelet también abre sus puertas para que la ciudadanía entre y conozca todos los atractivos turísticos que tiene este punto emblemático de la capital. También funciona como museo, tenemos un detalle a continuación. Las puertas del Palacio de Carondelet fueron abiertas a la ciudadanía desde 2007, año en que el presidente Rafael Correa inició su mandato. Y se lo hizo con el fin de crear espacios de identidad nacional y preservar el patrimonio histórico y cultural del país. Ese mismo sentido ahora se amplía y mejora con el Museo de la Presidencia que será inaugurado este lunes. Es justamente brindar una mejor atención a nuestros visitantes y el de crear espacios de identidad nacional. Por esa razón es que se han creado las 11 salas del Museo de la Presidencia de la República. Aquí se expondrán los obsequios que ha recibido el primer mandatario durante los 10 años de gobierno, siendo los únicos que existen en la reserva del Palacio, ya que ningún otro presidente lo ha hecho. Cada regalo tiene una historia, tiene un trasfondo, hay regalos con valor histórico, cultural, otros regalos que tienen un valor económico, podríamos decirlo así. Hay una sala para los regalos de Rafael Correa, los objetos de él, como en el futuro habrá salas y se irá creando fondos por cada presidente que venga. El jefe de Estado ha recibido cerca de 11.000 obsequios, cuyo avalúo asciende a $2.300.000. Parte de ellos fueron subastados para destinar los recursos a proyectos de ayuda social. Y ahora, el Museo de la Presidencia continuará contribuyendo a la memoria histórica, simbólica y cultural de las personas y de los pueblos. La historia que ha pasado en este lugar es un hito para todos los ecuatorianos y todos queremos conocerla. Entonces, unimos todos estos conceptos, la exposición de regalos, pero también la historia del edificio, también la historia política que ha sucedido, que han visto estas paredes. La ampliación de este espacio obedece también a la gran afluencia de visitantes que recibe la Casa del Ejecutivo, cerca de 500 diariamente. Solamente en el año 2016, 166.000 personas visitaron Carondelet. Y es justo que les demos un espacio con contenidos bien estructurado, porque es uno de los museos más visitados. La inauguración contará con la presencia del presidente Rafael Correa. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Ellos se van, como siempre se van, y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor. Y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partir. Reuniones y comidas familiares fueron parte de la celebración por el Día de la Madre. Desde sus trabajos o sus casas, todas consideran que el mejor regalo es tener a sus hijos con salud y junto a ellas. Madrecita querida. Melodías como estas se escucharon por doquier este domingo 14 de mayo. La celebración a las madres tuvo diferentes componentes, disfrutando con sus hijos, paseando, comiendo en casa, inclusive trabajando. Fue suficiente para engrandecer su labor. Yesenia Salas haciendo arreglos y Karina Vázquez vendiendo cangrejos explicaron las razones por las que la celebración de su día quedó para después. Que llevar el pan de cada día a los niños a la casa, entonces ¿qué más nos toca a los dos trabajar? Hasta que termine mi negocio, si es posible 10 de la noche. O sea, yo no tengo horario de llegar a mi casa. En la avenida principal de la ciudadela La Alborada, el comercio se activó con flores, globos y peluches para regalar a mamá. Sí, como vendimos baratitos, arreglitos de $2 Es un día especial, diferente a los demás. Día de la Madre hay que festejarlo como debe ser. En su casa nos recibió doña Rosa Elena Ibarra, cariñosamente llamada Mami Nena por sus 10 hijos y 20 nietos. Gracias a su numerosa descendencia, tiene múltiples anécdotas,
desde confundirse con los nombres hasta ser la más fiel defensora de sus nietos. Por ejemplo, ayer me dejó Fátima los bebés, esta es la Katy. Dice, claro, y usted cuando nos daba palo, ¿a quién le defendía? Digo, no, pues le digo, no le pegues así. No dice que ahora ya no se maltrata al niño. Uno de sus vástagos la sorprendió con unas flores al amanecer. Reconoce a todos como muy cariñosos y recibe con inmenso amor cada demostración de afecto. Doña Nena asegura que como toda madre, lo que más feliz la hace es tener a todos sus hijos con salud y unidos. 1, 2, 3, 4, los hijos que sean, mantienen gigante el corazón del ser para quien va toda la gratitud y afecto en su día. Felicidades, mamá. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El Día de la Madre también movió el comercio en los exteriores de los cementerios. Hijos y nietos visitaron a sus madres ausentes para honrar sus memorias con arreglos florales. En las frías losas del cementerio se sintió el cariño vivo para esa madre ausente. Flores, oraciones y lágrimas para recordar a la progenitora que partió del mundo terrenal. José Pantachica, con su cabeza ya blanca, confiesa llorando que aún la necesita. Porque me hace falta. Si ella estuviera viva, nadie me trataría mal. Quienes no pueden disfrutar de su presencia aprovechan esta fecha conmemorativa para visitar, arreglar y adornar la tumba de su madre, trayendo a la mente esos momentos junto a ella. Mi niñez con ella que fue muy linda con ella. Ella fue todo para mí. El sentimiento es el mismo en todos los visitantes al cementerio este día. Querer volver en el tiempo, pero les resta aconsejar a quienes tienen la dicha enorme de tener a su mamá a su lado. Que la quiera mucho y que todos los días le pido todo el amor que se merece. Que no esperen que esté aquí. En una persona el respeto a su mamá es lo máximo. El que la tenga viva, que la considere, la respete y la quiera mucho. Que sepan querer. Adorar, no un día, no todos los días de la vida. Tradición que se transmitirá de generación en generación para que quienes ya no están permanezcan en el recuerdo y sus aprendizajes familiares se transmitan día a día. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Revisamos de inmediato las noticias más importantes del acontecer internacional. Preocupación en el mundo por el lanzamiento de un misil de largo alcance por parte de Corea del Norte y la posesión del nuevo presidente de Francia. Estos fueron los hechos que marcaron la jornada internacional en este fin de semana. Corea del Norte llevó a cabo este domingo una nueva prueba de un misil balístico. El proyectil se desplazó a una mayor altitud y más cerca de Rusia que cualquier otra prueba reciente. El misil cayó en el mar de Japón. Esto motivó que Rusia ponga en máxima alerta sus sistemas de defensa antiaérea en el Extremo Oriente. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el 16 de mayo con carácter de urgente para analizar las últimas actuaciones del dictador norcoreano Kim Jong-un. La policía europea informó que los perjudicados por el ataque cibernético registrado desde el viernes y que afectó a más de 150 países podría incrementar este lunes, cuando los empleados vuelvan a sus labores. Hasta el momento son más de 200.000 los afectados en todo el mundo. El ataque fue originado por un virus que bloqueó equipos informáticos de varias fábricas, hospitales y compañías telefónicas, para secuestrar archivos y solicitar un rescate de altas sumas de dinero para poder acceder nuevamente al sistema. Un sismo de magnitud 5,9 se produjo en Chile este domingo. El epicentro se situó a 166 kilómetros al sureste de la localidad de Iquique, a una profundidad de 124 kilómetros. El evento telúrico no dejó víctimas ni daños materiales, mientras que otro sismo de magnitud 5,8 registrado el sábado en Irán dejó 3 muertos y casi 400 heridos. Emmanuel Macron ya es oficialmente el nuevo presidente de Francia, tras tomar posesión del cargo en un acto en el Palacio del Elíseo, donde fue recibido por el jefe de Estado saliente François Hollande. Tras mantener juntos una reunión de 1 hora, Hollande abandonó el edificio. En su primer discurso como presidente, Macron aseguró que Europa será refundada y relanzada. Además, se comprometió a devolver la confianza a una nación rota por una serie de ataques terroristas y una economía poco dinámica. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV.
7 de la mañana con 1 minuto, 1 hora menos en territorio insular. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regresar, más información de su interés. Quédese con nosotros. Zonas de guerra, sí. Zonas de guerra. La gente llorando, diciendo que había muertos, que había gente aplastada. Y entonces él me abrazó y abrazó a mi hijo, yo lo llevaba a mi hijo en brazos y caímos al vacío. Cómo cambia todo en menos de un minuto, porque el terremoto fue 50 segundos, eterno. Toda una vida así, me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Esto fue una colaboración de Ecuador TV. Las palabras abren caminos. Conectan personas. Construyen puentes. Crean belleza. Forman conocimiento. Hacen historia. Palabra suelta, este miércoles 22 horas. Campeón. La aceleración de Armstrong es impactante. O embaucador. Leyenda. Lo consideraban un héroe. O embustero. Esta es la historia que no se conoce. O estabas con él o estabas en su contra. Armstrong es el embaucador más grande en toda la historia del ciclismo. Nat Geo nos trae la caída de un campeón. Martes, 20 horas. Esta persona está desaparecida. Joana Abigail Barreno Mariño. Desapareció el 12 de julio del 2010 en Riobamba, Chimborazo. La estamos buscando. Ayúdanos a encontrarla. Llama al 1-800-3354-86. Recompensa hasta $200,000. Las principales autoridades de la Asamblea Nacional para el periodo 2017-2021 fueron elegidas este domingo durante la primera sesión del Pleno. El asambleísta José Serrano recibió el apoyo de la mayoría absoluta para presidir el Parlamento ecuatoriano. En un ambiente democrático se desarrolló la primera sesión de la nueva Asamblea Nacional en la cual se designaron a sus autoridades. José Serrano, asambleísta electo con más de 3 millones de votos, encabezó la designación para presidente y fue posesionado. En su discurso se comprometió a liderar un parlamento de puertas abiertas y a legislar basados en 9 ejes. El desempeño de esta dignidad estará enmarcado en la búsqueda de la coherencia entre las palabras y las acciones, para transformarlas en derechos, regular su ejercicio y definir los mecanismos que garanticen tanto estos como aquellos que ya están consagrados en la Constitución de Montecristi. Seremos, pues, respetuosos, pero intolerantes con quienes difamen y mientan para ganar un espacio en la televisión o en cualquier periódico. Posteriormente se procedió a designar a la asambleísta Viviana Bonilla como primera vicepresidenta, quien impulsó el fortalecimiento del marco jurídico nacional. Será la realizar una fiscalización responsable y seria, sin espacio para el show y la politiquería. Será mantener en alto el debate de ideas y la dignidad de este foro. Al ser Manabí una provincia de fundamental importancia para definir el destino político del país, se optó por elegir al asambleísta Carlos Bergman como segundo vicepresidente. Vamos a impulsar las leyes que siga fortaleciendo la productividad como generadora de plaza, empleo y trabajo.
En cuanto a la conformación del Consejo de Administración Legislativa, como primer vocal, la mayoría absoluta se inclinó por Soledad Buendía. Ética en la política, que sea un espacio de diálogo, un espacio de consolidar proyectos para los ecuatorianos. La segunda vocalía estará representada por Verónica Arias, asambleísta por Loja, y la tercera recayó sobre Luis Fernando Torres por el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Hay que hacer una gran poda legislativa para reformar y derogar las leyes que no le están permitiendo al Ecuador avanzar. En el caso de la cuarta vocalía quedó postergada, pues el mocionado Guillermo Celi del movimiento Suma no alcanzó la votación necesaria, al igual que César Solórzano. Esta vocalía se elegirá en una próxima sesión, en la cual también se definirá la conformación de las 12 comisiones especiales de la Asamblea. César García, Ecuador TV. Pero el viernes voy a estar con nuestra amiga. Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, contento pues de reincorporarme luego de 3 semanas de ausencia del canal por mis vacaciones y reiterando el compromiso de seguirles llevando pensamiento crítico y midiéndole el pulso político al Ecuador y por cierto, tratando de comprometernos cada día con ustedes para hacer un periodismo diferente, un periodismo comprometido con la verdad, un periodismo que es veraz sobre todo y un periodismo efectivo que le acerque a la ciudadanía los elementos de juicio para que sean ustedes, siempre ustedes, los activos principales de toda democracia para que saquen sus propias conclusiones y marquen el derrotero del país. Recuerden, podemos tener gobiernos distintos en el país, podemos tener asambleas conformadas por diferentes ideologías, pero son ustedes, los ciudadanos del país, los llamados a marcar el ritmo del país, hacia dónde quiere ir el país, en qué condiciones y cómo debemos interpretar ese buen vivir que está establecido en la Constitución de la República, pero sobre todo, cómo construimos un buen convivir, independientemente y sin perjuicio de que siempre habrá diferencias políticas, ideológicas, de pensamiento. Es que ahí constituye la riqueza y el atractivo del Ecuador. Está entonces en nosotros, los ecuatorianos, el construir, el seguir construyendo ese Ecuador y seguir fortaleciendo los pilares fundamentales del desarrollo del país. Bienvenidos. Esto es Pensamiento Crítico y damos inicio con mi primera invitada. Tendremos a Doris Solís, asambleísta por Alianza País, y luego tendremos a Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, para hablar en los temas que les compete a cada uno. Doris Solís, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Carlos. Un saludo a los amigos televidentes. Un buen inicio de semana. Efectivamente, el día de ayer se ha instalado exitosamente la nueva Asamblea Nacional con los 137 asambleístas electos por el pueblo ecuatoriano y creo que fue un buen comienzo con la designación de las principales autoridades, recayendo en el compañero José Serrano, el asambleísta más votado con sobra de méritos, la presidencia y, como ya se ha señalado, Viviana Bonilla, Carlos Berman, con un equilibrio regional, un equilibrio de género, nuevos liderazgos que van a permitir continuar la construcción de leyes para el pueblo ecuatoriano, leyes para el cambio verdadero en el país. Bueno, entremos en materia. Independientemente que falta todavía nombrar el cuarto vocal del CAL y las distintas comisiones, entremos por los retos de la Asamblea. Ayer el flamante presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, hablaba de varios ejes fundamentales para el desarrollo de la Asamblea. Uno de esos ejes es profundizar en el tema de la fiscalización. Ustedes como bloque, ¿qué han avanzado en ese sentido y qué piensan proponer para profundizar el tema de la fiscalización, considerando que el tema de la corrupción ha sido un eje central en la última campaña electoral? Bien, yo creo que hay que señalar en esas grandes líneas nacionales quizá algunas ideas fuerza importantes que se destacaron el día de ayer. Primero, la necesidad de una unidad del diálogo entre todas las bancadas, por supuesto, pero en torno a grandes objetivos nacionales. Sin embargo, en las intervenciones del día de ayer, yo creo que se pudo ver ya algunas diferencias, puesto que el diálogo, la unidad, los acuerdos en política tienen que estar marcados precisamente por objetivos concretos, por contenidos concretos. No son una entelequia, no son un llamado en el aire.
y yo creo que hubieron posturas ya que reflejan por parte de la oposición lo que decía hace poco el asambleísta Torres. Ellos quieren una poda legislativa, lo ha dicho así, con lo cual están marcando que quieren retroceder, por ejemplo, en las leyes que han significado que todos paguen impuestos, sobre todo los que más tienen. Han hablado en contra de la ley de comunicación, sin embargo, como se precisó ayer, no es una ley punitiva, es una ley donde se mantiene la libertad de expresión, pero se pone un componente fundamental que no ha existido: la responsabilidad, la regulación, el control desde los ciudadanos mismos para que no existan abusos en el ejercicio de la comunicación, temas que estarán pues en la agenda del próximo debate, y usted ha señalado también el tema de la fiscalización. Nos hemos ratificado como Alianza País que haremos, como se ha hecho durante todo este proceso, fiscalización seria, pedido de información, investigación de los temas de corrupción donde quiera que estén, pero no el show político, no el escándalo político, que es lo que lamentablemente algunas fuerzas políticas confunden como fiscalización. Fiscalización seria, rigurosa, mayor coordinación con las diferentes funciones del Estado para que estos casos puedan ser controlados, pero desde una perspectiva seria y no de escándalo político, que lamentablemente pretenden algunas fuerzas políticas. Pero el tema de la fiscalización va más allá de la competencia de la legislatura. Es decir, la legislatura fiscaliza políticamente, pero ¿se está pensando devolverle a la Fiscalía General de la Nación de pronto herramientas que, sin perjuicio de esperar informes de Contraloría, pueden iniciar indagación previa? Es decir, fortalecer el proceso de la fiscalización, no solo centrarlo en el tema legislatura, en términos de la fiscalización a partir de la comisión de fiscalización, después el juicio político, etcétera, sino hacer una verdadera fiscalización efectiva en términos de herramientas. Usted lo ha dicho, la fiscalización es una tarea de varias entidades. Hay toda una función de control que debe coordinar con la Asamblea Nacional la optimización de sus mecanismos de trabajo y de seguimiento. Yo creo que también en la Asamblea, en lo que le compete, está un tema fundamental para evitar la evasión, digamos, y la salida del dinero mal habido, como son el tema de los paraísos fiscales. Sacar inmediatamente esta ley, que es un mandato de la consulta popular, creo que es un mecanismo fundamental para evitar esa opacidad, esa falta de transparencia de los dineros que salen a los paraísos fiscales. Los dineros que salen a los paraísos fiscales en general tienen dos vías: uno, pretender evadir impuestos en la economía local, y dos, es dinero mal habido de la corrupción, pero no se puede detectar precisamente por ese sigilo bancario y esa falta de transparencia que rodea a los paraísos fiscales. Creo que esa es una acción efectiva inmediata que le corresponde a la Asamblea Nacional, junto con todos los elementos de coordinación con Fiscalía, con Contraloría y con toda la función de control social. Con la convocatoria también a los gobiernos locales, Carlos, a esta lucha denodada contra la corrupción con observatorios y presencia ciudadana, porque esta es una tarea de todos. En estos días mismo, por ejemplo, se ha denunciado un caso de corrupción grave en una de las empresas públicas de mi ciudad, en Cuenca. La Asamblea no tiene competencia sobre los GATS, pero sí es un trabajo que tenemos que hacerlo en coordinación precisamente con todas las funciones del Estado. Si bien la Asamblea no tiene competencia sobre los GAT, pero sí tiene competencia sobre ciertas autoridades de control, llámese Consejo de Participación Ciudadana y Transparencia Social, llámese la misma Contraloría, llámese la misma Fiscalía. Es decir, si bien no puede intervenir de forma directa, sí puede pedir rendición de cuentas a estos organismos. Por supuesto que sí. Lo que creo, Carlos, es que es muy importante diferenciar lo que ha ocurrido con estos puntuales casos de corrupción que están llegando a la punta del ovillo, que están llegando a sus conclusiones y que tienen que ser sancionados con todo el peso de la ley, con el hecho de la corrupción generalizada que teníamos en el pasado. Yo quiero aclarar esto porque es muy importante desmantelar este guión de querer posicionar a los gobiernos de izquierda, a los gobiernos progresistas, con el tema de la corrupción. Nosotros tenemos un compromiso absolutamente claro, directo, contundente de lucha contra la corrupción. Hemos ejercido en los 10 años con un presidente absolutamente honesto, vicepresidentes como Lenín, como Jorge, una gestión honesta que ha limpiado de mafias de corrupción en la Policía Nacional, por ejemplo, liderados por José Serrano, en el registro civil, en las aduanas, y esto no se habla, hay que hacer un análisis integral. Yo creo
sinceramente que el país ha avanzado muchísimo en transparencia, en mecanismos de eficiencia, de organización del Estado, un Estado sin corrupción, pero lamentablemente todavía hemos tenido casos de corrupción que deben ser combatidos. Luis Fernando Torres, que ya es miembro del CAL, porque fue electo el día de ayer, dijo hay que hacer una poda legislativa. Se refiere a las leyes aprobadas, diciendo hay leyes que no aportan al desarrollo del país, etcétera. Vamos a lo siguiente. Pero por otro lado, Pepe Cerrado, presidente de la Asamblea Nacional, representante de Alianza País, dice tenemos que ciudadanizar las leyes aprobadas para que exista empoderamiento. Ahí podemos prever un choque de trenes ideológicos en este nuevo periodo. Bueno, creo que efectivamente habrá mucho debate ideológico en la Asamblea Nacional si las bancadas del Partido Social Cristiano y en general de la derecha vienen con una agenda que de alguna manera ya la vislumbraron el día de ayer de retroceso, por ejemplo, en las leyes que han garantizado que quienes más tienen paguen impuestos de una manera justa, una política tributaria que más bien ha sido reconocida y saludada a nivel internacional y que además va atada justamente a una inversión priorizada en lo social y en los derechos de los ciudadanos. Ellos plantean disminución de impuestos claramente. Son aquellas fuerzas que votaron también contra la ley para la reconstrucción de Esmeraldas y de Manabí. Una postura clara, una postura neoliberal que busca privilegiar a los grupos de poder, a los grandes grupos económicos en desmedro de una visión de justicia social. Alianza País plantea precisamente un tratamiento más integral y eso va a ser parte del debate. También creo que será un elemento de debate las reformas a la ley de comunicación, que Alianza País ha dicho, por supuesto que a la luz de la experiencia esa ley puede ser perfectible, puede ser mejorada, pero no vamos a plantear un retroceso en cuanto a que el gran poder mediático tiene que someterse, no al Estado, tiene que someterse al derecho de los ciudadanos a una información de calidad, a una información que tenga una regulación y libertad de expresión con responsabilidad. Eso es uno de los ejes importantes. Hay que evaluar todos los aspectos positivos de los cuales no se habla, Carlos, en la ley de comunicación. Gracias a esa ley hay la obligación de que los medios de comunicación no impongan una programación de toda una cultura foránea sin darle el espacio a la cultura nacional. Gracias a la nueva ley de comunicación, aquellas violaciones desde el racismo, el sexismo, la xenofobia, la discriminación de género, etcétera, que ha sido muy común en los contenidos, malos contenidos, periodismo de mala calidad, precisamente hayan sido reclamados no por el Estado, por los ciudadanos, que hoy podemos pedir réplica cuando se afecta la honra y se dicen mentiras amparados en la existencia de un medio de comunicación. Creo que entonces las fuerzas serias debemos evaluar los logros de la ley de comunicación y en todo aquello que sea perfectible sin retrocesos, pues todo poder debe ser regulado por la sociedad. No debemos satanizar la regulación en toda sociedad es fundamental hacerla de cara a la ciudadanía y a la sociedad. Esos son los debates que estarán presentes en la Asamblea de acuerdo a los temas que ya el día de ayer han salido. Se mencionó ciudadanizar, pero ciudadanizar significa participación efectiva ciudadana. Y no me refiero a la participación ciudadana corporativizada, sino a la ciudadanía en general. Ahí juegan un papel importante las organizaciones sociales, por cierto, pero ¿cómo evitar que esas organizaciones sociales que tienen una responsabilidad política no terminen partidizándose, con lo cual termina polarizándose entonces esta estrategia de ciudadanización? Durante los 10 años yo creo que se han implementado una serie de mecanismos exitosos, Carlos, de ciudadanización, de participación de la ciudadanía, tanto en el Ejecutivo. El presidente tenía este fin de semana el último gabinete itinerante que creo que ha cambiado, ha puesto un antes y un después en la forma de gobernar, en la forma de hacer política, y en la Asamblea podemos decir que todas las leyes han tenido una muy amplia socialización, siempre perfectible, y eso lo ha señalado el nuevo presidente de la Asamblea, José Serrano, fortalecer las casas legislativas, los mecanismos de participación de los ciudadanos en todo el ciclo de la ley y en el propio seguimiento del cumplimiento de la ley, pues las leyes no solo terminan en el momento que son expedidas, sino también luego en la aplicación, en el seguimiento. ¿Qué pasa con las leyes? ¿Se cumplen adecuadamente? ¿Se reglamentan adecuadamente? Pero lo que sí hay que decir, Carlos, es que hay una diferencia enorme que quizá ya no nos acordamos en cómo
se producían las leyes en los viejos congresos de hace 10 años. Usted se levantaba con una nueva ley que había sido generada sin el conocimiento de todo el país. Y así se construyeron las leyes que permitieron el feriado bancario, las leyes que perjudicaron enormemente a los ecuatorianos, a espaldas de ellos, entre gallos y medianoche. Entonces, hay un proceso que se ha construido en esta década de democratización de la política, de ciudadanización, que por supuesto tiene que ser permanentemente evaluada y perfeccionada. Vamos a lo siguiente. Comisiones. ¿Cómo va a estar? Porque este no es un tema que el día de mañana se reúnen, se proponen y van a votar y nos toma a todos de sorpresa. Esto evidentemente ya hay un trabajo previo. En ese sentido, ¿cómo estarían conformadas las distintas comisiones de la Asamblea Nacional? Bien, puedo informarle, Carlos, y a los amigos televidentes, en el caso del bloque de Alianza País, los 74 asambleístas, hemos venido trabajando ya desde hace 3 semanas en la identificación de aquellas comisiones en las que mayor experticia tiene cada uno para poder servir de mejor manera al pueblo ecuatoriano, y tenemos ya nuestra propuesta de integración de comisiones. Obviamente a nuestro coordinador, que hoy es presidente de la Asamblea, le corresponde el diálogo con las otras bancadas para esta integración y ojalá para esta semana mismo pues tener un pleno y poder votar esa integración de comisiones y empezar a funcionar. ¿Va a existir cabida para la oposición en las distintas comisiones? Bueno, ¿en todas las comisiones o solo en algunas comisiones? No, es obligación marcada por la ley de la función legislativa que todo asambleísta tiene que pertenecer a una o varias comisiones. Lo que estará en debate sin duda alguna serán las dignidades de esas comisiones, presidencia y vicepresidencia, pero por supuesto las diferentes fuerzas políticas tienen no solo el derecho, sino la obligación de pertenecer a diferentes comisiones. ¿Cuál va a ser la posición del bloque en relación al cuarto vocal del CAL, considerando que Pavel Muñoz, también asambleísta de Alianza País, ha mencionado públicamente de que por qué darle cabida a alguien de la Alianza Creo Suma cuando ellos han cuestionado la legitimidad de las elecciones? Bueno, hubieron nuevas bancadas que se inscribieron recién ayer en el desarrollo del Pleno. La ley prevé que hasta 5 días posteriores a la instalación de la Asamblea se pueden inscribir las bancadas y ha habido, digamos, un debate el día de ayer efectivamente sobre este cuarto vocal, que no ha existido acuerdo con los nombres que se propusieron. Yo creo que ese cuestionamiento de que Creo pretenda un lugar en el órgano de conducción de la Asamblea, luego de toda una campaña absolutamente cuestionable en contra de la institucionalidad, por supuesto que a nosotros nos cuestiona profundamente, pero habrá que discutir en estos días cuál es la propuesta de las otras bancadas para ver esta cuarta vocalía. Creo que la integración del CAL hasta ahora, digamos, tiene a compañeros, compañeras, a representantes de la legislatura muy valiosos que van a poder desempeñarse de la mejor forma en la conducción de la Asamblea. Soledad Buendía, Verónica Arias, otro asambleísta como Luis Fernando Torres, experimentado también. Entonces, la cuarta vocalía ojalá vaya en esa línea. Doris Solís, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Carlos, y bienvenido. Muchas gracias. En este nuevo inicio de la democracia ecuatoriana, digo nuevo inicio de la democracia ecuatoriana porque hay una nueva asamblea, una nueva conformación, una nueva correlación, bueno, no tanto nueva correlación de fuerza, pero sí en cuanto a números ha disminuido la posición de fuerza de Alianza País y el 24 de mayo la posición de un nuevo gobierno nacional. Estaremos acompañando al desarrollo de la democracia, pero por cierto, de aquí en adelante, ni pensamiento crítico, ni pulso político se concentrarán tan solo en la coyuntura. Es momento de seguir aportando con temas estructurales para el desarrollo del país y la política partidista, lo que sucede en la Asamblea, lo que se deriva del Ejecutivo, no es tan solo de forma exclusiva la vida de los ecuatorianos. Evidentemente tiene impacto, pero hay otras cosas que también tenemos que tratarlo, sobre todo en los aspectos sociales y culturales. Venimos de inmediato y regresamos con Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FEDEXPO. Dos hombres con dos visiones totalmente opuestas sobre la supervivencia
se aventuran en uno de los paisajes más áridos del planeta. Usaré cada recurso que tenga para aislar este refugio para nosotros. Es un lugar muy peligroso. Si caes aquí, mueres. El instructor de técnicas de supervivencia, Cody Landin, y el veterano de operaciones especiales, Joe Tetay. Dos hombres con diferentes tácticas de supervivencia muestran cómo mantener el calor. Sobrevivientes extremos, lunes 20 horas. En un mundo de opciones limitadas. La mujer debe caminar siempre detrás de su esposo y debe respetar. Ese es el papel de la mujer. Ohara Itoko quiere forjarse su propio camino. Voy a ser carpintera. ¿Qué? Así es, y lo haré para poder ser una Daiko Kata. Una telenovela de éxito mundial llega a Ecuador TV. Clavel. Gran estreno. Lunes 29 de mayo, 19:30. La serie Doc TV fomenta la producción y teledifusión del documental latinoamericano, otorgando un fondo para la realización de un documental con el tema La música, con el fin de provocar curiosidad e iluminar las culturas de nuestra región, a través de los ritmos y raíces musicales de nuestra identidad. La convocatoria está abierta hasta el 17 de mayo. Si eres productor audiovisual, envíanos tu propuesta a través de nuestra web, doctvlatinoamerica.org. Así reaccionas cuando en este Día de la Madre y del Padre puedes decirles cuánto los quieres. Habla con ellos ilimitadamente, porque con tus recargas superiores a $6 en tu chip más, tienes llamadas libres a fijos y móviles CNT. Además, recibes bonos en redes sociales y más minutos para hablar con otras operadoras. Cámbiate al prepago que puede más. CNT es LTE 4G. Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, se encuentra con nosotros para hacer una evaluación de las exportaciones, sobre todo en el primer trimestre de este año, considerando que ya en este primer trimestre de este año ya estaba en vigencia el acuerdo comercial con la Unión Europea. El sector productivo y las exportaciones son fundamentales para el desarrollo del país en distintos frentes, en temas de inversión, en temas de generación de empleo y evidentemente también el tema de la generación de divisas que ingresen al país para fortalecer, sostener la dolarización y que ese nuevo dinero fresco que entra al país pueda permitir una distribución y redistribución también de la riqueza. Entonces es fundamental hablar y evaluar sobre los sectores productivos del país y en este caso sobre el sector exportador no petrolero, porque allá es donde tenemos que focalizar y fortalecer el desarrollo del país. Daniel Legarda, bienvenido. Bueno, hagamos una evaluación entonces del primer trimestre una vez que ya se puede establecer los impactos del acuerdo comercial con la Unión Europea. Así es, Carlos, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Es muy importante poder conversar sobre estos temas de manera frecuente porque, como bien lo mencionas, son muy importantes para el desarrollo del país, particularmente las exportaciones no petroleras, sobre todo dado el contexto económico por el cual atraviesa el Ecuador y lo que representa para nuestra economía teniendo un sistema dolarizado. No hay buenas noticias, definitivamente las exportaciones no petroleras crecen alrededor del 12% en el primer trimestre del año comparado con el igual periodo del año trimestre 2016. Ahora, hago referencia al periodo de comparación porque es importante también que la ciudadanía tenga en cuenta que estamos comparando contra uno de los periodos de peor desempeño en los últimos años. El primer trimestre de 2016, del año anterior, fue de los desempeños más irregulares que hemos tenido, insisto. Y entonces ahora estamos marcando una ligera recuperación y es por eso que se ve ese crecimiento. Sin embargo, si comparamos con los mejores años que fueron 2013 o 2014 inclusive, todavía estamos por debajo de ese indicador, ¿no?
llegaron las exportaciones no petroleras alrededor de 3.050 millones de dólares, pero con un importante crecimiento del 12%. ¿Por qué crecen? Aquí hay varios factores que explican de esto. Definitivamente, la entrada en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea no solo que marcó un hito para no perder el mercado y seguir exportando lo que ya veníamos exportando, sino que se han incrementado las exportaciones y de manera también muy importante. ¿Se han incrementado las exportaciones en otros rubros, mencionas, o en los mismos rubros en términos de volumen? En todos los rubros que exportamos actualmente a Europa. Los principales que saltan aquí a la vista y que constituyen la mayoría por su peso son el banano, porque recordemos que el banano está recuperando un espacio en la Unión Europea. Se lo había perdido. Hasta el año anterior teníamos una diferencia de arancel con nuestros competidores, hoy día lo estamos recuperando y es por eso que está recuperando espacio. Pero hay también un incremento de las exportaciones de las conservas de atún, por ejemplo, eso es muy importante, de flores de igual forma y de algunos otros productos, café, que también está creciendo, se está recuperando frente a la coyuntura de años anteriores, otras frutas diferentes al banano, algunas conservas, etcétera. La mayoría presenta un rubro al alza, ¿no? Y eso es positivo, es sin duda también una parte del efecto de la entrada en vigencia del acuerdo con la Unión Europea. Hacia otros destinos lo que vemos es que también hay un crecimiento por precio. Banano tiene un ligero incremento del precio, recuperación la llamaría más bien del precio, porque hemos visto en los últimos 2 años sobre todo cómo el precio de nuestros productos se ha visto afectado en el mercado internacional. Hoy en día estamos en un escenario de mayor estabilidad de precios, tenemos precios mejores que el año 2016, aunque no son todavía los ideales, y eso es lo que está marcando esa recuperación. Hay mejores precios en banano, mejores precios en camarón, también en conservas de atún, flores, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí hay también un incremento de volumen que sin duda es positivo y hay que destacar. Ahora, dentro de este análisis, evidentemente hay rubros dentro de la canasta exportable no petrolera que tienen mayor impacto por la fortaleza que tienen, la tradición que han tenido, que son capaces de generar en el corto plazo más ingresos de divisas y que hacen mejorar este indicador. Pero dentro de esta evaluación de las exportaciones no petroleras y del acuerdo comercial con la Unión Europea, no podemos dejar de lado también el impacto que ha tenido en las pymes. Por supuesto, las pymes constituyen el 60% por número de empresas, el 60% del total de exportaciones y un poco más del 35% del volumen total de exportaciones. Es muy importante, de hecho Ecuador tiene mayor participación de MIPYMES y en esto la Unión Europea juega un papel fundamental porque es el principal mercado sin duda alguna. Ahora, esto no quiere decir que ya las exportaciones están de vuelta a su mejor escenario y está todo bien. De hecho, tenemos problemas y los hemos puesto de manifiesto y lo que nosotros creemos desde la Federación de Exportadores es que hace falta mucho más enfoque en la promoción de exportaciones. Y la promoción de exportaciones básicamente a través de la generación de un entorno local que permita recuperar la competitividad. Nuestro país en los últimos años, sobre todo en los 2 últimos años, 2015-2016, perdió mucha competitividad, retrocedió mucho los indicadores del Foro Económico Mundial, así lo reflejan, y esto no es ideología, son informes técnicos que sirven de mucho, y los exportadores, las empresas productoras en general, lo sienten eso adentro. ¿Qué es lo que ha pasado? Además de estar acompañado de un escenario externo en donde hemos tenido una baja de precios por un lado y un fortalecimiento del dólar por otra, porque es cierto que el dólar pone presión sobre las exportaciones, sin embargo, eso no explica en totalmente la pérdida competitiva. Lo que tenemos es también factores internos de nuestra economía que se han ido ajustando y que han hecho que seamos menos competitivos. Ahí tenemos sobre todo regulación pública, la regulación, toma de decisiones de política pública, que lo que han hecho es redundar en un incremento de costos para la producción de la mayoría de sectores exportadores. Primero terminemos el tema de MIPYMES. ¿Las MIPYMES han tenido un efecto positivo? ¿Ha tenido también crecimiento? ¿Sí o no? ¿Y en cuánto? Por supuesto, existe crecimiento, aunque no tenemos desagregado todavía, Pero sí ha crecido. El comportamiento es algo similar. Ha crecido en todos los rubros. Ahora sí vamos al tema de competitividad. ¿Cuáles son esos temas o esos elementos de regulación interna que dice que más allá del tema del dólar, que también lo voy a mencionar, me refiero al tema del tipo de cambio en relación a lo que nos puede perjudicar con otros países competidores, ¿cuáles son esas regulaciones internas que ustedes proponen trabajar? Bueno, hay varios ámbitos, ¿no? Yo he escuchado con mucha atención la entrevista anterior del asambleísta Doris Solís, con un criterio, por supuesto, legítimo.
Pero creo, por ejemplo, que en el tema tributario, en lo que se mencionó, hace falta un mayor acercamiento y encontrarnos en medio. No podemos caer solamente en temas ideológicos de decir que es la derecha la que se opone a una reforma tributaria o a revisar algunos temas. Esto no es que se opone izquierda, derecha, arriba, abajo, blanco, negro. Esto es lo que necesita el país. Hay que revisar algunos temas tributarios porque está en juego nuestra productividad y nuestra competitividad. Las empresas que exportan y que generan divisas para que se sostenga la economía de este país. Entonces, estamos hablando de que hay factores fundamentales que hay que revisarlos. Tributario es uno, y no estamos pidiendo eliminación de impuestos, estamos pidiendo que se revisen algunos rubros, pero esta revisión muchas veces tiene que hacerse por ley. También influyen vamos por tarifas, partes, etcétera, ¿no? Es decir, a ver, lo que no podemos caer en el error es generalizar. ¿A qué me refiero con generalizar? Cuando hablamos del tema tributario. El tema tributario tiene algunas aristas, es decir, tenemos que comenzar a puntualizar cuáles son los elementos del tema tributario para no tener una gran canasta del tema tributario en lo que tenemos que entrar a trabajar para efectos de mejorar competitividad. El sector exportador tiene al menos tres que son clarísimos. Primero, el anticipo del impuesto a la renta. Este anticipo primero le resta liquidez a la empresa y después, si es que es un anticipo que es mayor al impuesto a la renta generado, se convierte en un impuesto mínimo, ¿no? Que termina por causar un impuesto mayor al 22% que establece actualmente la ley. Y que lo que hace al final del día es reduce la competitividad de mi empresa. Yo no puedo competir con esas tasas y con esa pérdida de liquidez, y todos los empresarios que me escuchan saben que no tener liquidez significa también perder competitividad con empresas que compiten desde Colombia, desde Perú, desde Centroamérica, desde el resto del mundo, etcétera, ¿no? Segundo, el tema del impuesto a la salida de divisas, del ISD. Recordemos que aquí hay rubros del ISD que están afectados también para materias primas, insumos, bienes de capital, ¿no? Es más, todos los productos que se importan, ya sea materia prima o bienes de capital, pagan el ISD. ¿Plantean eliminación o focalizar? Definitivamente, para lo que es importación de materias primas, insumos, todo lo que vaya, lo que es necesario para exportación es eliminación de ese ISD, ¿no? Es decir, cuando me refiero a focalizar es en determinados rubros que estén exentos y en otros rubros a lo mejor mantener el ISD. ¿O eliminarlo Nosotros totalmente? No somos partidarios de ese ISD, pero por lo menos desde el punto de vista del sector exportador creemos que es necesario esa revisión para eliminar el ISD, no revisar la devolución, eliminarlo. Vamos al tercer elemento. Liquidez, ¿no? En otros elementos hay algunos ajustes que se deben realizar ya en normativa menor, que están aglomerados ahí. Pongo un ejemplo de algo que se necesita revisar y que lamentablemente se ha dado hace 15 días. El SRI remite una resolución por la cual implementa una retención del anticipo del impuesto a la renta para un sector exportador, las exportaciones de teca en particular, el 2% del valor de facturación. Es decir, el mismo exportador se tiene que retener en ese momento este porcentaje, 2%, para pagar al SRI con el cruce de cuentas. Esto le está restando liquidez a este sector. Ecuador apunta a ser el principal proveedor de este producto a nivel mundial como exportador. Pero le estamos poniendo trabas. Esta retención del impuesto a la renta genera una afectación de liquidez, ¿no? Ese es, por ejemplo, uno de los temas que se debe revisar, de muchos otros que ya son puntuales de sectores, ¿no? Me comprometo a seguir analizando estos temas en un pulso político donde se puede armar un panel para poder trabajar. Sería excelente. Ahora, vamos al último tema que tiene que ver con los tipos de cambios del dólar en relación a los países competidores, fundamentalmente Colombia y Perú, que tienen capacidad de política monetaria al devaluar sus monedas. Tenemos los acuerdos, perfecto, pero no estamos exentos de esas variaciones y esos efectos exógenos que nos pueden afectar. ¿Cómo estamos preparados para enfrentar eventuales variaciones del dólar? Es muy importante el tema, y yo he mencionado al inicio de mi intervención que Ecuador ha tenido mucha afectación de competitividad en los últimos 2 años por factores externos y por factores internos. Pero si uno se pone a revisar las estadísticas y empieza a ver en dónde está la mayor cantidad del efecto, se da cuenta que el efecto mayor está en realidad en la afectación interna, de los componentes internos. Más allá de la variación del tipo de cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Sin duda, el fortalecimiento del dólar nos pone mayor presión. No hay cómo negar eso. Efectivamente, pone mayor presión. Pero tenemos que ver nosotros como país qué podemos manejar y sobre qué otros factores tenemos limitación. Definitivamente sobre el dólar
tenemos limitación de qué se puede hacer. Además, en muchos casos no es conveniente hacerlo, debido a que podemos tener, si es que se inventan medidas que no están cubiertas por mecanismos internacionales, puede tener una afectación para nuestras mismas exportaciones a materia de retaliaciones. Lo que debemos hacer, por lo tanto, es enfocarnos mucho más en los aspectos de competitividad interna, lo que se llama la competitividad dura del país. Ya me he referido a los temas tributarios, pero tenemos ahí, por ejemplo, ámbitos laborales, ¿no? Hay que revisar la normativa laboral. Ningún sector productivo, ningún sector exportador, ninguno en absoluto cree que es prudente bajar salarios, ni tampoco desproteger al trabajador. Además de ser inconstitucional, eso no es lo que solicita el sector productivo. Lo que el sector productivo está solicitando es que se revisen los mecanismos de contratación de trabajadores. ¿Para qué? Para que al final del día las empresas puedan adaptarse, puedan crecer de manera mucho más agresiva, que es lo que necesita el país, y tengamos también mayor contratación de mano de obra. Fíjese, Carlos, que en las estadísticas, las últimas estadísticas que muestra el INEC, lamentablemente contrarias al criterio del actual ministro de Trabajo, pero refleja claramente que hay alrededor de 250.000 personas que perdieron el empleo denominado empleo pleno, ¿no? Y están trabajando de alguna forma para llevar el ingreso a la familia, pero hay una grave estadística que hay que tomarla ahí con seriedad. Se ha perdido mucho empleo y las empresas no contratan empleo. Replanteo la pregunta y con esto termino, Daniel Legarda, es ¿por qué no reunirse con el sector de los trabajadores entonces? Porque por lo general ustedes se quieren reunir es con las autoridades de gobierno, que son los tomadores de política pública, los hacedores de política pública, pero evidentemente, independientemente que se puedan reunir con ellos, el sector trabajador es el que va a sentir si existe ruido o no ruido en términos de desprotección de derechos, en términos de regresión de derechos. ¿Por qué no se reúnen? Se ponen de acuerdo y plantean al Ejecutivo y al Legislativo ese acuerdo que pudiesen llegar. Bueno, han habido algunos acercamientos, sin duda, creo que se pueden profundizar mucho más, pero independientemente de estos acercamientos también, yo creo que es importante que las autoridades empiecen a poder llevar, sobre todo los temas laborales, a asentarlos sobre la realidad, porque lamentablemente hemos discutido en un nivel de estratosfera sobre temas eso me ideológicos. refiero, hay que comenzarlo a aterrizar. ¿No? Hay que aterrizarlo porque la verdadera afectación, lo que está sucediendo es, las empresas no se pueden adaptar y segundo, no están contratando en el mejor de los casos, ¿no? En el peor de los casos hay gente que está saliendo de empleo y eso se refleja en las estadísticas. Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Y vamos a continuar con estos análisis que son fundamentales. Gracias, Daniel Legarda. Bueno, por el día de hoy, este fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y un gusto de nuevo, un gusto de estar con ustedes otra vez a partir de este día 15 de mayo y con el compromiso, como dije en la introducción, de seguir con ustedes, llevándoles insumos, pero sobre todo la verdad. Un fuerte abrazo, soy Carlos Rabascal. Así reaccionas cuando en este Día de la Madre y del Padre puedes decirles cuánto los quieres. Habla con ellos ilimitadamente, porque con tus recargas superiores a $6 en tu chip más, tienes llamadas libres a fijos y móviles CNT. Además, recibes bonos en redes sociales y más minutos para hablar con otras operadoras. Cámbiate al prepago que puede más. CNT es LTE 4G. Este lunes atrévase a iniciar esta semana con buena información y sano entretenimiento aquí en Café TV. En nuestro segmento de salud, aprenda sobre las lesiones de rodilla. Alimentos reciclados, tendremos una nota muy interesante al respecto. 8:30 de la mañana por Ecuador TV, no se lo pierdan. Se hacen de ti, si pudiera ilustrarlo de alguna manera. Un importante escenario para fortalecer la televisión pública y su participación a nivel internacional. Este escenario es importante porque nos permite conocer, discutir y fortalecer una propuesta. Lo mejor de la producción audiovisual ecuatoriana, en un especial que invita al análisis. Los productos audiovisuales del país necesitaban tener este espacio, que es un espacio de encuentro de profesionales del audiovisual. Input Ecuador. Este viernes, 20 horas. Revista Barcelona, 9ª edición.
El ídolo asombra en el grupo de la muerte. Sorprendentes partidos de la Copa Libertadores. El triunfo sobre el actual campeón. 92 años de fundación y 92 jugadores que marcaron la historia del club. Ariel Nahuelpan de regreso. El loco cuenta sobre su esperado retorno. Goles. Fecha a fecha de cada partido del campeonato nacional. Además, busca los códigos QR, escanéelos con su celular y vea las entrevistas y más novedades amarillas. Ya en circulación. Encuéntrala en Farmacis, Fibeca, Supermaxi, Mi Comisariato o con tu canillita favorito a solo $3. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, @revista BSC. Vastos leviatanes, impresionantes depredadores y algunas de las bestias más extrañas que jamás hayan caminado en nuestro planeta. Ahora podemos revivir a estos animales como nunca antes. Podemos volver en el tiempo para contar la historia de estos maravillosos gigantes mientras el hielo transformaba su mundo. La BBC nos trae Gigantes de Hielo, segunda parte, miércoles 20 horas. Lunes 15 de mayo, muchísimas gracias por su sintonía. Tenemos más noticias para compartir con todos ustedes. Saludamos hasta ahora a mi compañero Abraham Verduga, que se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Vanes, un gusto saludarte. Son las 7 de la mañana, 46 minutos. Vamos de inmediato con este tema. Ellos se van, como siempre se van, y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor. Y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partir. Este domingo se celebró el Día Internacional de la Madre. En Guayaquil, reuniones y comidas familiares fueron parte de los homenajes a las reinas del hogar. Madrecita querida. Melodías como estas se escucharon por doquier este domingo 14 de mayo. La celebración a las madres tuvo diferentes componentes, disfrutando con sus hijos, paseando, comiendo en casa, inclusive trabajando. Fue suficiente para engrandecer su labor. Yesenia Salas haciendo arreglos y Karina Vázquez vendiendo cangrejos explicaron las razones por las que la celebración de su día quedó para después. Que llevar el pan de cada día a los niños a la casa, entonces ¿qué más nos toca a los dos trabajar? Hasta que termine mi negocio, si es posible 10 de la noche. O sea, yo no tengo horario de llegar a mi casa. En la avenida principal de la Ciudadela La Alborada, el comercio se activó con flores, globos y peluches para regalar a mamá. Sí, como vendimos baratitos, arreglitos de $2, $3 Es un día especial, diferente a lo demás. Día de la Madre hay que festejarlo como debe ser. En su casa nos recibió doña Rosa Elena Ibarra, cariñosamente llamada Mami Nena por sus 10 hijos y 20 nietos. Gracias a su numerosa descendencia, tiene múltiples anécdotas, desde confundirse con los nombres hasta ser la más fiel defensora de sus nietos. Por ejemplo, ayer me dejó Fátima los bebés, esta es la Katy. Dice, claro, y usted cuando nos daba palo, ¿a quién le defendía? Digo, no, pues le digo, no le pegue de así. Me dice que ahora ya no se maltrata al niño. Uno de sus vástagos la sorprendió con unas flores al amanecer. Reconoce a todos como muy cariñosos y recibe con inmenso amor cada demostración de afecto. Doña Nena asegura que como toda madre, lo que más feliz la hace es tener a todos sus hijos con salud y unidos. 1, 2, 3, 4, los hijos que sean, mantienen gigante el corazón del ser para quien va toda la gratitud y afecto en su día. Felicidades, mamá. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El Día de la Madre movió también el comercio en los exteriores de los cementerios. Hijos y nietos visitaron a sus madres ausentes para honrar sus memorias con arreglos florales. En las frías losas del cementerio se sintió el cariño vivo para esa madre ausente. Flores, oraciones y lágrimas para recordar a la progenitora que partió del mundo terrenal. José Pantachica, con su cabeza ya blanca, confiesa llorando que aún la necesita. Porque me hace falta.
Si ella estuviera viva, nadie me trataría mal. Quienes no pueden disfrutar de su presencia aprovechan esta fecha conmemorativa para visitar, arreglar y adornar la tumba de su madre, trayendo a la mente esos momentos junto a ella. Mi niñez con ella que fue muy linda con ella. Ella fue todo para mí. El sentimiento es el mismo en todos los visitantes al cementerio este día. Querer volver en el tiempo, pero les resta aconsejar a quienes tienen la dicha enorme de tener a su mamá a su lado. Que la quiera mucho y que todos los días le pidan todo el amor que se merece. Que no esperen que esté aquí. En una persona el respeto a su mamá es lo máximo. El que la tenga viva, que la considere, la respete y la quiera mucho. Es decir, querer. Adorar, no un día, no todos los días de la vida. Tradición que se transmitirá de generación en generación para que quienes ya no están permanezcan en el recuerdo y sus aprendizajes familiares se transmitan día a día. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Otro tema, hoy entrará en funcionamiento la plataforma gubernamental del sector financiero, ubicada en el norte de Quito. La moderna edificación concentrará varios servicios públicos. Es un imponente edificio que comprende varios complejos que se definen como núcleos de gestión administrativa y servicio público, para que los ciudadanos accedan a servicios sociales y financieros en un mismo lugar, optimizando su tiempo y recursos. Aquí laborarán 3.801 personas, atendiendo a un promedio de 15.000 usuarios al día. Es un centro de atención ciudadana, lo que pasa es que es en la capital, entonces se trata de todo el sector financiero, toda la banca pública, todos los ministerios relacionados con Finanzas, el Ministerio de Finanzas. La plataforma financiera está ubicada en la avenida Amazonas y Pereira, y en su planta inferior posee varios locales comerciales, principalmente de alimentos. El Servicio de Rentas Internas es la primera entidad que desde este lunes atenderá a la ciudadanía en estas instalaciones con 32 ventanillas. CONAFIPS, que es la Corporación Nacional de Finanzas Populares, está trabajando desde la semana anterior. El Servicio de Rentas Internas, junto con las demás instituciones, abren al público el día lunes 15, el Centro de Atención Ciudadana, que corresponde al área de la planta baja de la plataforma, empieza a funcionar. Y dentro de 2 meses ya los locales comerciales, entre otros, todo el sector privado concesionado para 12 locales de comidas y 12 para diferentes locales que son bienvenidos. Posee más de 50.000 metros cuadrados de construcción comprendidos en 8 bloques de 13 pisos y subsuelos, con elevadores panorámicos. En esta plataforma funcionarán las instituciones del sector financiero como Ministerio Coordinador de la Política Económica, Ministerio de Finanzas, Servicio de Rentas Internas, Corporación de Seguros, de Depósitos, Banco Central del Ecuador, Banco del Estado, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Corporación de Finanzas Populares. Para poder atender de mejor manera a los ciudadanos y también que nuestros funcionarios tengan un adecuado ambiente de trabajo. De hecho, pues muchos locales eran arrendados y otros que eran propios ya quedaban pequeños, estaban en obsolescencia. Paulatinamente las demás instituciones irán mudando a la nueva plataforma que se complementará con la que se construye en el sur de la ciudad de Quito. César García, Ecuador TV. En otro tema, con la denuncia receptada al 1-800 Drogas, la Policía Antinarcóticos dispuso el seguimiento investigativo para los movimientos en un inmueble ubicado al sur de Guayaquil. El allanamiento con orden judicial permitió la detención de 3 personas, una de ellas con antecedentes delictivos, y el decomiso de 50.000 dosis de cocaína, droga líquida y clorhidrato de cocaína. Que es un departamento interior. Ingresaban y a estas personas que ingresaban supuestamente a comprar licor, pero era en este caso personas que se encargaban de distribuir la droga que se encontraba ahorita almacenada. A lo que llegamos encontramos incluso procesando dicha droga en una balanza y en este caso encima de una mesa, a la vista y paciencia en este caso de todas las personas que habitaban dentro del domicilio. Productores piscícolas de Zamora Chinchipe fueron los protagonistas de la segunda Feria Gastronómica de Peces Amazónicos. Esta actividad se desarrolló en la ciudad de Zamora y el objetivo es impulsar su producción y comercialización.
Tilapia al ajillo, en salsas, trucha frita o en ceviche fueron algunos de los exquisitos platos que se degustaron en la segunda Feria Gastronómica de Peces Amazónicos, organizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, con la finalidad de fomentar la producción, comercialización y el consumo de especies acuícolas endémicas de la región amazónica. Producimos tilapia en San Carlos de las Minas. La tilapia podemos preparar tilapia en salsa de camarón, ceviche de tilapia, tilapia asada al carbón, el maito de tilapia. Este proyecto de difusión se ejecuta en el marco de la Agenda de Transformación Productiva Amazónica, como estrategia de comercialización en territorio con los pequeños productores rurales, quienes esta vez fueron los protagonistas del evento. Esperamos que consuman más tilapia porque muchas de las veces hay abundancia y no se vende, el precio tenemos que bajarlo. El consumo de pez en las familias se incrementa, eso haría que nuestros productores también sientan esa importancia económica de retribuir todo ese trabajo que tienen ellos en el campo. En Zamora Chinchipe existen 5 productores que cultivan cachama, quienes recibirán el apoyo del MAGAP para incrementar su producción. A la Subsecretaría de Acuacultura para que nos puedan entregar alevines de cachama y serían estas 19 primeras organizaciones que se beneficiarían aproximadamente de 10,000 alevines cada asociación. Esperamos que en unos 2-3 meses más estamos ya haciendo las entregas de alevines de cachama. Son 497 organizaciones que reciben el asesoramiento técnico del MAGAP, con charlas y talleres en el cultivo de especies como la cachama, trucha y tilapia. Cómo dar el manejo, el cuidado, desde un inicio hasta la venta. Los productores que requieran de esta asistencia técnica pueden acercarse a las oficinas del MAGAP y solicitar este servicio. La posesión del nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, marcó la jornada internacional durante este fin de semana. Eso y más en nuestro resumen de Noticias del Mundo. Las autoridades mexicanas descubrieron un túnel similar al que utilizó Joaquín El Chapo Guzmán para escapar de la prisión en una cárcel de la ciudad fronteriza Reynosa, en el estado de Tamaulipas. Las autoridades estatales detectaron actividades inusuales de remoción de tierra en los alrededores del penal y fue así como encontraron que esta construcción, aún inconclusa, iba desde una humilde casa hasta el centro de ejecución de sanciones de Reynosa. No hubo fuga de internos, pero se considera fundamental encontrar a los presos que se iban a beneficiar del túnel para trasladarlos a otro penal. Tras ser investido como el 8º presidente de la Quinta República Francesa, Emmanuel Macron inicia la semana con una intensa agenda. Este lunes deberá designar a su primer ministro, que será una figura clave para aplicar el programa gubernamental del nuevo jefe de Estado, que deberá asimismo contar con una mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas del próximo mes de junio, si quiere poner en marcha su ambicioso plan de renovación política. Estado de emergencia en Yemen por epidemia de cólera. La situación sanitaria en el país árabe se agrava mientras continúa el conflicto armado y existe el peligro de hambruna. Las autoridades sanitarias han registrado al menos 2.567 casos en las últimas 2 semanas y 115 muertos por esta causa. Así le informó la dirección del Comité Internacional de la Cruz Roja. Bryson William Verdon, con 101 años y 38 días de vida, se convirtió en el paracaidista de mayor edad en el mundo. El veterano de guerra cumplió su sueño en el aeródromo de Huntington, en Inglaterra. El hombre practicó paracaidismo por primera vez cuando cumplió 100 años. En ese entonces se convirtió en el paracaidista de mayor edad del Reino Unido. Familara, Ecuador TV. 7 de la mañana, 58 minutos. Vamos de inmediato con el segmento Lo que se viene, con los hechos que marcarán la jornada en este día. Este lunes entrará en funcionamiento la plataforma gubernamental del sector financiero en el norte de Quito. La moderna edificación concentrará varios servicios públicos. Desde las 9 horas el presidente de la República realiza un recorrido y la inauguración del Museo de la Presidencia. A las 11 horas presidirá la tradicional ceremonia de cambio de guardia y a las 12 horas entregará la condecoración con la Orden Nacional al Mérito en el grado de oficial al señor Norberto Enrique Vargas, más conocido como Aladino. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, realiza hoy la presentación de la lancha guardacostas Isla San Cristóbal en las instalaciones de Astinave en la primera zona naval en Guayaquil.
Falta un minuto para las 8 de la mañana, Vane, y en este punto despedimos este servicio informativo, pero ya se viene la comunidad. Así es, nuestros compañeros en Quito y Guayaquil nos darán a conocer qué pasa en cada una de nuestras localidades. Guadalupe Ayoví estará en el kilómetro 14 vía a Daule y nuestro compañero Eduardo Córdoba está en la Presidencia, en el Palacio de Carondelet, centro histórico de la capital. Excelente jornada para todos y buen inicio de semana también.